La sesión de hoy es la sesión de cuentos sistémicos en el ámbito educativo, terapéutico y social. Ya veréis que, ya veréis que vamos a ir compartiendo un poquito de cada lugar. En este encuentro para mí es especialmente importante porque junto dos grandes pasiones. Por un lado, la mirada sistémica, esta mirada sistémica que entiende a la persona como parte de algo más grande. Entonces ya sabemos que las personas no somos como setas, no somos personas aisladas, sino que las personas estamos en contacto y nos nutrimos y nos afectamos las unas a las otras, ¿sí? Es más, para quien os interese la biología, ya está quedando demostrado que las setas no están aisladas, sino que se comunican por debajo, ¿sí? Entonces, fijaros que vamos a hablar de esto, de cómo yo formo parte de un sistema, cómo nos influimos los unos a los otros y cómo puedo hacerlo yo para encontrar un lugar más sano, más limpio, más ordenado en los sistemas que yo formo parte. ¿M? Entonces, esta mirada sistémica, para mí es clave, tanto como yo como persona, para acompañar a los otros desde un lugar ordenado, ¿sí? De no hacer enredos, de no intentar cuando acompaño un niño, un joven o un adulto, ponerme en el rol de su mamá o de su abuela o de su pareja, sino ponerme en el rol de acompañante profesional con el sombrero que me pertoca. Y por otro lado, hablaremos de esta gran, para mí, y mágica herramienta que son los cuentos. Los cuentos son una gran herramienta para acompañar a los otros, a las otras personas desde un lugar de mucho respeto, para trabajar la conexión de los dos hemisferios y para ayudarle a poder poner fuera lo que hay dentro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de pedagogía sistémica, en el enfoque del Instituto Integrativo, fijaros que cogemos dos grandes palabras. Una es pedagogía, que viene ¿no? La historia es de cuando los esclavos acompañaban a los niños y niñas a la palestra. ¿Por qué cogemos la palabra pedagogía? Porque esta forma de acompañar es donde yo acompaño a otra persona a mirar la vida. A mirar la vida quiere decir a poder hacer aprendizajes académicos, aprendizajes relacionales, aprendizajes de conexión con uno mismo, ¿sí? Entonces, fijaros que la palabra pedagogía refiere a toda persona que acompaña a otras personas. Y desde nuestro punto de vista, la pedagogía ve a la otra persona como alguien capaz, como una persona que si le ofrecemos un margen, un espacio sano, tranquilo, relajado, la propia persona puede generar una autorregulación y encontrar sus propias soluciones. ¿Sí? Entonces ya veréis que en el encuentro de hoy, en la formación de pedagogía sistémica, nuestro objetivo es que nosotros, como adultos, como profesionales referentes, podamos acompañar a otras personas a ser las guías, a ser los dueños y las dueñas de su propia vida para poder mirar al futuro y aprender. ¿Mm? Entonces, para nosotros el aprendizaje es en formato en espiral, ¿sí? Vamos pasando por el mismo punto a un nivel más profundo cada vez, ¿sí? Y por otro lado, creemos que el aprendizaje se da a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Fijaros que cuando yo soy pequeño, soy pequeña, voy aprendiendo las normas de la sociedad, voy a aprenderme a relacionar con los otros, a ver cómo soy yo, qué cualidades tengo. Después, en la juventud, voy a aprender a cómo quiero yo mostrarme al mundo, qué quiero regalar de mí al mundo, cómo quiero yo establecer relaciones de intimidad con las parejas. Después va a venir una etapa donde yo voy a crear mi propia familia, voy a crear mi lugar de trabajo, voy a elaborar, diríamos, proyectos, ¿sí? Entonces también ahí yo aprendo. Es la primera vez que soy mamá, es la primera vez que trabajo de esto, es la primera vez
que me relaciono con claustros de iguales y ahí vuelvo a aprender, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no aprendo, si no estoy en el presente buscando este resultado óptimo, lo que voy a hacer es repetir patrones del pasado. Estos patrones del pasado a veces son nutritivos y otras veces no. Por eso es tan importante de ir aprendiendo. Hay una frase de Phil Spels que a mí me gusta mucho que afirma esto, ¿no? Que aprender es ver que algo es posible. Entonces ya veréis que nuestro objetivo está en acompañar a otras personas y acompañarme a mí misma. Y por otro lado, este punto de la sistémica, ¿sí? Como os decía, que la sistémica ve y reconoce a la persona dentro de un sistema, entendiendo que sus actitudes, su forma de mostrarse puede responder a necesidades de todo el sistema. ¿Mm? Iremos hablando sobre estos dos conceptos y ya veréis que en la formación, sobre todo, nos enfocamos en estos hechos sistémicos, ¿sí? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de que a veces tenemos una niña, por ejemplo, o un niño que no aprende un concepto. ¿M? Este concepto puede ser que no esté siendo aprendido por un tema físico. Imaginaros que necesitará gafas o lentes. Puede ser por un tema emocional, puede ser que en casa estén pasando cosas y esta persona no pueda centrarse en lo que en la materia pedagógica. Sí, hay distintas hipótesis que podrían tener este resultado de esta niña que no aprende. Entonces, a lo largo de la formación nos enfocamos en temas sistémicos y por eso trabajamos desde la prevención, desde la observación para crear estas hipótesis y desde la acompañamiento. Sí, yo voy diciendo si en algún momento sale alguna pregunta, duda, ilusión, me cortáis tranquilamente y lo hago. ¿Mm? Entonces, los grandes objetivos de la pedagogía sistémica son, en primer lugar, crear puentes, ¿sí? Conectar a la persona con ella misma, con sus propios pensamientos, sus propias emociones y sus propias acciones. Y una vez la persona está creada, está integrada, también poderla integrar en los distintos sistemas, ambientes donde ella está. ¿Mm? ¿Por qué es tan importante crear puentes? Porque fijaros que todos y todas queremos formar parte de los sistemas. Es básico, necesitamos de las personas para poder sobrevivir. Entonces, de aquí la importancia de poder crear puentes. Por otro lado, hablaremos de la importancia de dar un lugar, la importancia de poder observar que cada cosa tiene su lugar en el sistema. Cada cosa, cada persona, cada emoción, cada pensamiento tiene un lugar en mi sistema, ¿sí? Y cuando yo le doy un lugar a cada cosa, yo me puedo relajar y puedo enfocarme a la vida personal, ¿sí? A la vida personal, profesional o a lo que fuera, esta mirada hacia el futuro. En la formación vamos dando distintas herramientas para ayudar a la persona a ocupar nuestro lugar. Otro aspecto muy importante es reconocer lo que sí. Fijaros que la pedagogía sistémica, uno de los pilares que tiene es la fenomenología, es poder hablar de las cosas objetivas, de lo que hay. También nos nutrimos de Bert Hellinger, nos nutrimos de la terapia gestáltica, esta terapia de lo obvio, ¿sí? Entonces, la importancia de reconocer lo que sí hay, fijaros, y también de lo que hay, de lo que está, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo veo lo que hay, puedo ver lo que sí y puedo coger un lugar más autónomo, más capaz para encontrar mi propia solución, ¿sí? Por otro lado, también vamos a ir a través de los cuentos, a través de otras dinámicas, poder observar las lealtades, ¿sí? ¿Qué son las lealtades? Las lealtades podríamos decir que son como unos hilos invisibles que nos unen a las personas que nos han ido impregnando
en nuestra vida que han ido influenciando nuestra construcción y estas lealtades, fijaros que es como un hilo que dice, gracias a ti, yo ahora estoy viva y te lo voy a pagar, te lo voy a agradecer, te lo voy a reconocer, continuando lo que tú hiciste. ¿Sí? Esta forma de actuar a veces nos lleva a repetir patrones que ya no son nutritivos para nosotros. Entonces, a través de los cuentos y a través de otras técnicas, podemos reconocer estas lealtades y podemos, a nuestro ritmo, irlas soltando. Otro aspecto muy importante para la pedagogía sistémica es el no juicio. Ya veréis que en la construcción de los cuentos hablamos desde el no juicio, desde acompañar a la otra persona en el momento que está con lo que está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando entramos en el juicio, entramos en querer cambiar en la otra persona y en los ISIS. Y si fuera más simpática, y si fuera más agradable, y si. Y todos los ISIS son imaginaciones que no tienen un pie real, ¿sí? Y esto a veces nos lleva a hacer un trabajo abstracto que nos pierde mucha energía. Entonces vamos a trabajar desde lo que sí hay y desde el no juicio, con este último objetivo gran importante de ordenar, de ver qué funciones tengo yo en cada sistema, en qué momento llegué allí y cómo puedo ocupar mi lugar. ¿Mm? ¿Hay alguna pregunta, ilusión? ¿Vais bien? ¿Sí? Vale, pues continuamos. Entonces, ¿por qué hoy hablamos sobre esta herramienta tan interesante como el cuento? Pues porque el cuento es una herramienta muy sutil donde cada persona puede tomar aquello que necesita, ¿sí? Entonces, fijaros cómo el cuento está en esta intersección de el usuario, el acompañante y el mundo. ¿M? Y para las personas que os guste profundizar en los cuentos, Paco Abril tiene un libro muy, muy interesante que habla sobre los dones de los cuentos, porque fijaros que lo que aporta un cuento es muy grande. Por un lado está el don del afecto. Fijaros que el cuento normalmente está contado por otra persona o construido por otra persona. Entonces ahí puedo generar un espacio de unión, de compartir, donde hay otra persona que me mira a mí. ¿Sí? Ya sea pues en terapia, cuando un profesional nos lee un cuento, ya sea en educación, cuando un maestro o una maestra nos lee un cuento, en ámbito social, cuando podemos compartir un cuento con las personas que acompañamos, fijaros cómo estamos haciendo un vínculo cada vez más seguro y ahí el segundo don, ¿no? Estamos en el consuelo, cómo estos libros, estas páginas, estas metáforas nos pueden arropar en momentos de dificultad, en momentos complejos. ¿Mm? Fijaros que estamos también en el don de la palabra, en este placer de las palabras, de la sonoridad, de este compartir. ¿Mm? También estamos en el don del pensamiento, de la construcción, el don de la identificación o el espejo, ¿sí? Cada vez tenemos más claro cómo funcionan las neuronas de espejo y cómo aquello que yo leo o aquello que me cuentan también impregna mi persona y también lo construyo como posibilidad, ¿sí? Fijaros que también tenemos el don de la imaginación, ¿sí? Fijaros que en los cuentos todo es posible y además en los cuentos puedo expresar cosas que frontalmente no diría, ¿sí? Puedo expresar que un personaje tiene mucho miedo y en cambio si me preguntan a mí si yo tengo miedo, a lo mejor yo digo que yo no tengo, ¿sí? Entonces a través de los personajes de los cuentos yo puedo expresar cosas que si tuviera que explicar en primera persona, no lo haré. Fijaros otro gran don, el don de la fuga, el don de poder desaparecer de mi realidad presente para irme a otro mundo. Y también entraríamos, ¿no?, en el don del deseo del lector,
el don de la empatía, de poderme poner en los lugares de lo que viven, de lo que les pasa a estos personajes, el don del conocimiento. Aquí, ¿no? María Montessori ya nos explica que la vida es tan impresionante y tan mágica que podríamos hacer cuentos de la vida real, ¿no? Em, Podemos hablar también del don de la atención, de esta gran cualidad que tenemos los humanos de estar presentes en el aquí y ahora, el don de la verdad y el don de la prevención. ¿Mm? Entonces, después de este esquema, ¿no? De estas ideas que propone Paco Abril, también os quiero proponer mi propio resumen. Por un lado, fijaros que ya hemos dicho que el cuento es una expresión libre, así pues no tiene límites, nos permite nombrar, expresar cualquier emoción, deseo sin restricciones. Entonces, a veces, cuando yo veo un niño, un adolescente, un adulto que no puede expresar qué le pasa por dentro, podemos construir un cuento juntas, puedo coger un cuento y ahí puedo acompañar a ir expresando todo aquello que pasa. Además, podemos hablar de grandes problemas o imaginaciones que tiene la persona sin necesidad de ponerla en un lugar peligroso. Por otro lado, fijaros que en los cuentos trabajamos a través de la metáfora, ¿sí? Y ahí vamos uniendo los dos hemisferios. Este hemisferio más normativo, más reglado, más de conocimiento, con este más simbólico, más lúdico, ¿sí? Y pueden irse juntando los dos hemisferios y la construcción de la persona. Por otro lado, podemos trabajar con esta sabiduría colectiva, ¿sí? Con estos cuentos arquetípicos, con estos cuentos que se van traspasando de generación en generación para poder nutrirnos como colectivo. ¿Mm? Por otro lado, los cuentos nos sirven también para el autoconocimiento, para poder reflexionar sobre mí misma, sobre qué me pasa, con qué personaje me siento más identificado y fijaros que nos va dando un marco de poder compartir, de poder expresarnos, ¿sí? Yo puedo decir, me siento tan triste como el patito feo, ¿sí? Y a lo mejor no tengo palabras suficientes para expresar este aislamiento o este trato de los compañeros, pero sí puedo hablar de como patito feo, ¿sí? Entonces, fijaros cómo este autoconocimiento puede ser muy nutritivo. Y por otro lado, para mí, un eje muy importante es que cada uno coge aquello que necesita de un cuento. Los cuentos, desde la mirada sistémica, no son trabajados con un único objetivo, sino que son trabajados con la apertura de mirada de que cada uno coja de aquel cuento lo que necesita, ¿sí? Y esto permite que el crecimiento sea de dentro para afuera y no de fuera para adentro. Bueno, yo voy tirando, si en cualquier momento alguna quiere decir alguna cosa, que abra el micrófono, ¿eh? Entonces, un poquito, vamos a hablar. ¿Cuáles son las partes de un cuento sistémico? ¿Sí? Fijaros que lo primero es revisar qué personajes salen, en qué lugar y qué objetivo. ¿Sí? Después habrá un inicio, habrá un momento para poder describir cada personaje, después vendrá el conflicto y finalmente este camino de transformación, esta solución, esta idea de resolución donde se va a terminar con este desenlace y después nosotros como acompañantes sistémicos podemos ayudar a la persona a extraer el jugo, la información sobre este tema. ¿Mm? Entonces, esta es una clasificación que hago yo, veréis que hay otras clasificaciones por el mundo, hago tres grandes clasificaciones con los cuentos. Por una parte, serían cuentos para poder integrar, ¿sí? Algo que, que yo ya estoy viviendo y que me iría bien
como escuchar desde fuera, que me lo vuelvan a contar, algo, sí, es integrar, es como volver a revivir algo que ya me está pasando para ir integrando aquello que está pasando, ¿sí? Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo un examen, tengo una operación, tengo algo y poder ir integrando aquello que me está pasando. Estoy viviendo una separación, me toca cambiar de colegio, ¿sí? Entonces puedo usar los cuentos para ir ayudando a esta persona a través del cuento, ir viviendo esta situación con un final, con un desenlace nutritivo. ¿M? Otro gran objetivo sería el de la solución, ¿sí? Algunas veces los niños, las niñas, los adolescentes y las personas adultas estamos en la construcción de una solución. Ya vemos cuál es el enredo y estamos ahí mirando qué solución, ¿sí? Entonces los cuentos nos pueden permitir ofrecer a las personas posibles soluciones y que la persona al escuchar estas posibles soluciones las vea como opciones posibles y vea cuál encaja en su forma de estar, de hacer. ¿M? Y el último sería como esta recogida de información, ¿sí? El escuchar entre líneas qué le está pasando a la persona cuando escucha el cuento o cuando lo hacemos con ella, ¿sí? Bienvenida, Ana. Estamos aquí en esta masterclass. Te animo a que te apuntes. Elisa y Lara te darán la bienvenida. Y si te parece, yo continúo y después hacemos tu presentación. ¿Te va bien, Ana? Así te damos un tiempo Sí, para poder estupendo. aterrizar. Estupendo, gracias. Qué bien, Ana, súper bienvenida. Me alegro que te hayas podido conectar. Bueno, pues continuamos, ¿sí? Fijaros que cuáles son los beneficios de estos cuentos, ¿sí? Y para hablar de todo esto, vamos a hablar de tres grandes tipos de cuentos, ¿sí? Por un lado están los cuentos existentes, aquellos cuentos que yo puedo acceder a ellos. Por otro lado están los cuentos creados por los participantes, entre los participantes, ¿sí? Y en tercer lugar están los cuentos creados por él o la facilitadora, ¿sí? Por la profesional. Entonces, los cuentos existentes son aquellos que decíamos que están en bibliotecas, que están, sí, son estos relatos tradicionales, literarios que tenemos. Entonces, lo interesante de estos cuentos es que normalmente están en formato de papel, normalmente tienen ilustraciones, normalmente hay papás y mamás u otros referentes que los conocen y podemos hacer trabajos más sistémicos de involucración a todas las partes. Por otro lado, están estos cuentos que son creados por los participantes y fijaros que esto es muy interesante porque nos puede dar mucha información y podemos expresar vivencias y simbolizar procesos internos que le están pasando a las personas. ¿M? Entonces, esto es muy interesante cuando podemos construir entre todas y todas estos cuentos. ¿M? El problema que tienen estos es que normalmente no tienen, ¿no?, soporte porque se van construyendo en el aquí y ahora, en el momento, pero después se pueden hacer dibujos y los podemos continuar acompañando y digiriendo. Y por otro lado, están los cuentos creados por el profesional o la profesional, que aquí sí que pueden incidir en temas mucho más concretos, en objetivos concretos de la persona y podemos poner ejemplos más cercanos a la persona. ¿Mm? Entonces, a mí un cuento que me gusta mucho, ¿no? A principio de curso es el de la construcción de un tren con todos los pasajeros y pasajeras. Entonces, bueno, hay distintos cuentos que nos van ayudando a todo esto. ¿Mm? Y yo quería ahora contaros algunos cuentos sistémicos que nos ayudan a integrar a los conceptos de la mirada sistémica. ¿Sí? Yo soy muy fan de los cuentos por todo esto que os he compartido y tanto construyo yo cuentos como elaboro cuentos compartidos, como uso cuentos ya
ya construidos, ¿sí? Entonces, lo que yo siempre me fijo cuando elijo un cuento es, como os decía, ¿no? ¿Qué personajes hay? Fijaros que los personajes hay de distinta índole. Si elijo un personaje humano, que pueda tener más o menos la edad de los usuarios a los que yo me refiero, fijaros que allá habrá una gran identificación, ¿sí? Será muy fácil que las personas que escuchan se identifiquen con los personajes del cuento. Lo que pasa que esto tiene su lado nutritivo y su lado de sombra. Por un lado tiene el nutritivo, que es que la persona rápidamente hace esta vinculación, puede empatizar y por el otro lado, esto tiene su parte, diríamos, no nutritiva o que nos puede hacer la tarea más compleja. Y es que si se identifica rápidamente con la persona, puede haber más barreras y puede ser que este personaje no encuentre soluciones. ¿Por qué? Porque está tan unido la persona al personaje que no ve que hay otras posibilidades. ¿Mm? Entonces diríamos que cuando usamos personajes que son personas, ahí hay una identificación mucho más grande que cuando lo hacemos con animales, con objetos o con otras cosas más abstractas, ¿sí? Entonces yo siempre os recomiendo que observéis, que cuando elijáis los personajes, mirad si queréis coger unos donde haya una personificación más próxima o algo más abstracto, ¿sí? Entonces, ahora os voy a contar estos cuentos así de forma muy, muy cortita, pero después me gustaría construir un cuento todas juntas y poder después hacer un poquito una reflexión sobre qué pasa cuando un personaje es un animal, qué pasa cuando es un objeto, qué pasa cuando es una persona, ¿no? ¿Cómo os llega más o menos, diríamos, a tocar aquella historia? ¿Mm? ¿Estáis todas cómodas para escuchar cuentos? Y bien, pues para mí hay un gran cuento para poder explicar cómo este concepto de la sistémica, de la importancia de hacer un paso para atrás y ver a la persona en su globalidad, ¿sí? Muchas veces vemos a la persona por sus conductas, ¿sí? Entonces la importancia de poder hacer un paso para atrás y ver el conjunto de la persona y verlo en su sistema. ¿Mm? Entonces es el cuento de los siete sabios y el elefante. Es ese cuento que dice que había una vez siete sabios ciegos que querían descubrir qué era un elefante. Y los siete sabios pensaron que la mejor forma de descubrir qué era un elefante era yendo a visitar un elefante. Se fueron los siete sabios hacia un elefante y un sabio que estaba en la trompa del elefante dijo, ya sé qué es un elefante. Un elefante es un tubo muy largo y rígido, pero que se puede mover. Y el otro sabio dijo, no, 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 tú estás equivocado. Un elefante es como un gran abanico que se mueve hacia adelante y hacia atrás, pero es amplio y casi redondo. Y otro sabio dijo, no, 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 estáis todos bien equivocados. Un elefante es como un cordel muy, muy flexible y maleable. Y otro sabio dijo, no, 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 estáis todos muy equivocados. Un elefante es como un cono muy fuerte y muy duro. ¿Sí? Y al final los siete sabios pudieron compartir qué trocito, qué pedacito del elefante encontraron para poder hacer una definición amplia sobre qué es un elefante. ¿Mm? Entonces, para mí, este cuento nos ayuda a poder ver a la persona en su totalidad. ¿Sí? Bueno, pues os voy a contar otro cuento, que es el cuento que a mí me ayuda mucho para explicar las lealtades. ¿Sí? Y este cuento va de una persona que está guisando un corderito, ¿sí? Está guisando justamente, pues, sí, la España está guisando, bueno, esta parte del cordero.
¿m? Y corta el pedacito de abajo y lo pone en el horno. Y su pareja, sorprendida, le dice, oye, ¿por qué has cortado esta parte del cordero? Dice, onda, ¿tú no lo haces así? No. Dice, uy, pues en mi familia siempre se hace así. Voy a descubrir por qué se hace así. Entonces la persona coge el teléfono y llama a su abuelo, a su abuela, a su mamá, a su papá, y le dice, oye, papá, mamá, estoy aquí guisando el corderito y le he cortado el pedazo como lo haces tú para que quede bien rico. Dice, ¿tú sabes por qué lo haces? No, no sé por qué lo hago. Voy a llamar a tu abuelo y a tu abuela para saber por qué cortamos este pedazo. Y resulta que llaman al abuelo, a la abuela, y le dicen, oye, estamos cocinando el cordero y le hemos cortado el pedacito que tú hacías. ¿Nos puedes contar el por qué? Y el abuelo, la abuela se ríen y con amor le cuentan que cortaban este pedacito porque no les cabía en el horno. ¿Sí? Entonces, para mí este cuento es un ejemplo, ¿no? De cómo vamos repitiendo patrones y que a veces ya no son necesarios para nosotros. Otro cuento que para mí también es muy, muy interesante es el del pez, que me va muy bien para explicar otro concepto sistémico que es la importancia de explicitar, la importancia de poner palabras, ¿sí? Fijaros que los humanos vivimos en un formato de optimización. Entonces, damos por sentado cosas que a lo mejor no hemos explicitado. Y esto nos lleva a grandes líos, problemas de malentendidos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de poder explicitar, poder nombrar, poder poner palabras. Lo que pasa es que muchas veces no somos ni conscientes de los propios pactos, de los propios valores, de las propias cosas que entendemos por lógica, ¿sí? Entonces, este cuento es el cuento de un pez. Y la reflexión es de que un pez no sabe que está en el agua, ¿sí? Un pez está en su ambiente, un pez está mojado, un pez saca el oxígeno con burbujitas, ¿sí? Pero el pez no se da cuenta del mar, ¿sí? Entonces, esta importancia de poder acompañar a las personas, de reconocer cuál es mi ambiente, ¿sí? Porque si yo soy un niño o una niña que en mi casa las cosas se decían a gritos, mi ambiente, mi agua, son los gritos. Entonces, cuando yo llegue al colegio, cuando yo llegue a servicios sociales, cuando yo esté de adulto en un trabajo, mi agua serán los gritos y yo voy a gritar, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? Con esta metáfora de este pez, que fijaros que es muy, 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 muy sencilla, pero a la vez muy profunda, podemos ver la importancia de explicitar, de reconocer cómo es este agua que nos rodea. Bueno, yo voy continuando. Si alguien quiere decir cualquier cosa, abrid micrófonos y hablamos. Otro cuento que para mí habla sobre la importancia del no juicio, habla sobre la importancia de esta labor como acompañantes, de poder reconocer, de poder observar, de poder dar lo que el otro necesita. ¿M? Es este cuento de una persona que tenía una fábrica muy grande con una gran máquina y resulta que un día esta máquina se estropea y este profesional llama a otro profesional, a un experto en máquinas. Este profesional llega, saca su gran maleta, va probando aquí, va probando allá, investiga por aquí, se va haciendo toda una observación para construir un posible diagnóstico. Y al final coge esta llave inglesa y hace clic a un tornillo y la máquina funciona a la perfección. Llega el momento de ir a cobrar, de ir a recibir su reconocimiento como profesional
y pasa una factura de 1.000 euros. Y el jefe de la fábrica dice, oye, 1.000 euros por coger una llave inglesa y hacer clic. Esto también lo hubiera podido hacer yo. Y el profesional de la máquina le dice, sí, sí, es que 999 son del diagnóstico que he hecho, de la observación, de todas las herramientas que yo tengo para poder observar esta máquina. Y 1 euro es el clic. ¿Mm? Entonces os animo a poder dejaros sentir este cuento, esta explicación de cómo valoráis vuestro acompañamiento a las otras personas, cómo tenéis vuestro maletín mágico de Mary Poppins, ¿no? Y podéis ir sacando herramientas para poder ayudar a otras personas a coger un lugar más sano en sus sistemas. Porque esta formación va de esto, esta formación va de tener unos conocimientos que se pueden aplicar a través de unas herramientas y una transformación personal para poder acompañar a las personas y hacer este clic que cuando lo compartimos con el claustro, cuando lo compartimos con el equipo, cuando lo compartimos con los papás y las mamás o cuando lo compartimos con los propios usuarios, nos dicen, oye, pero tan fácil era esto. Sí, a veces encontrar una solución es hacer un pasito pequeñito. Lo que pasa es que necesitamos de otra persona que nos tome esta imagen, ¿sí? Yo siempre digo que el acompañamiento sistémico es como que el usuario está dentro de un laberinto y nosotros podemos coger un helicóptero y desde ahí tomar una foto. No le decimos al usuario si tiene que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, sino que le damos herramientas para que pueda subir en este helicóptero y ver qué opciones tiene. Y desde ahí que él o ella vaya encontrando su camino. ¿Mm? Otro cuento que a mí me gusta mucho, que me ayuda mucho en transmitir este valor del reconocer lo que sí, es este cuento que viene de América de estos indios tan sabios, donde explican, ¿no? Que estaba el abuelo con su nieto alrededor de una fogata y que de repente el niño le dice, abuelo, abuelo, dentro mío hay dos lobos y están luchando para ver cuál de los dos gana. Y aquí le preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo para que gane el lobo blanco, el lobo del reconocimiento, del ver, del decir que sí? Y el abuelo le dice, ganará el lobo que tú alimentes, ¿sí? Entonces, qué importante es que los acompañantes, que estos profesionales que estamos aquí hoy reunidos, alimentemos el lobo del sí, el lobo de la capacidad, ¿sí? El lobo de poder poner límites para ahí poder ir ampliando este lobo y que su voz sea más fuerte que la del otro. ¿Mm? Otro cuento que a mí también me gusta mucho para poder explicar em, cómo son las relaciones sanas. Porque fijaros que los seres humanos necesitamos del otro para poder compartir, pero también con el otro nos hacemos daño, pasan cosas, ¿sí? Fijaros que ya tenemos cada vez más claro con la teoría del trauma, es que el trauma se genera en un espacio colectivo y lo que también tenemos ahora cada vez más claro es que el trauma también se sana en colectivo, ¿sí? Entonces a mí me gusta mucho esta metáfora, sí, este cuento, ¿no? Que cuentan del erizo, esta danza del erizo, ¿no? Que cuentan que como cuando dos erizos se van acercando es placentero y nutritivo y cuando ya están demasiado cerca se pueden pinchar con sus espinas. Y la importancia entonces de tomar distancia, ¿sí? Entonces, este baile de los erizos es importante también que lo construyamos los humanos.
Fijaros con qué personas cuando yo me acerco me nutren, me alimentan, ¿sí? Y con qué personas yo me alejo. Entonces, creo que es muy interesante esta metáfora, ¿no? Y muy visible de cómo los dos erizos, si se acercan demasiado, se pueden herir y si se alejan demasiado, se pueden morir, porque no tienen este contacto, esta calidez. ¿M? Y finalmente, ya me gustaría contaros este cuento de la tortuguita. Este cuento, bueno, todo esto está en el dossier, donde ya veréis quién se inventó el del erizo, quién se inventó el de la tortuguita. He ido registrando, ¿no? Todas estas personas para agradecerles también lo que han aportado en nuestra sociedad. Y este de la tortuguita para mí es un cuento muy interesante cuando hay una separación, porque nos explica esto, nos explica que había una vez una tortuguita que tenía un papá, que era una tortuguita de arena, y una mamá, que era una tortuguita de agua. Y las dos tortuguitas se enamoraron y tuvieron una tortuguita bebé. Pasaron el tiempo y estaban esta familia de tortuguitas viviendo. Pero un malestar empezó a nacer en la tortuguita mamá porque quería estar en el agua, porque extrañaba el agua. ¿Mm? Y un malestar empezó a generarse en la tortuguita de arena, en el papá, porque echaba de menos la arena. Entonces, estas dos tortuguitas decidieron separarse. Y siempre, siempre, siempre continuaron siendo los papás de esta tortuguita. Y esta tortuguita bebé iba unos días con la tortuguita mamá en el mar, en el agua, pudiendo disfrutar del agua, de la fluidez, de ver los pececitos, y otros días se iba a la arena, donde podía disfrutar de hacer cuevitas, construcciones, de notar el sol en su piel. Y esta es la historia de la tortuguita que pudo disfrutar de la tierra de papá y el agua de mamá. Y cuento contado, ya se acaba. Bueno, pues estos son los cuentos que yo os quería contar y ahora quería también construir un cuento entre todos. Si os parece, hago un stop en en esta proyección para podernos ver. Pongo un stop. Pues vamos a hacer nuestro cuento sistémico entre todas. Lo que yo voy a hacer es que voy a ir contando el cuento y cuando nombre a un animal, la persona que había elegido aquel animal puede poner voz, puede decir las palabras que diría, puede, ahora no hace falta gesticularlo, ¿no? Que no nos vemos, pero sí, la idea es poder que este animal tenga voz, que pueda decir palabras, que se puede expresar y si alguien lo hace por escrito, pues lo vamos a leer. ¿Mm? Y yo voy a elegir el pingüino. Había una vez un pingüino que tenía un huevo mágico. Un huevo mágico que cuando lo mirabas podías encontrar solución a tus problemas. Y este pingüino iba con su huevo con muchas ganas de compartirlo con todo el mundo que se encontrara, porque había aprendido que cuando un animal tocaba ese huevo, ¡shu!, de ahí nacía un huevo especial con un color especial para aquel animal. Así que el pingüino iba andando y se encontró un delfín y le dijo, bienvenido delfín, tienes un lugar en mi corazón y si quieres te voy a compartir este huevo mágico. A lo que el delfín dijo, Yo lleno la parte del fin. Gracias por compartir conmigo. Tengo un regalo para ti.
te regalo esta flor. Y esta flor te da el poder de poder abrir corazones. Y este delfín, que era muy sistémico y muy equilibrado, supo que tomando este gran regalo del huevo, también ella podía aportar un gran regalo a este pingüino. Y el pingüino miró el regalo y dijo, a ver, quiero cogerlo o no, porque todos los animales sistémicos saben que pueden coger o no coger. Y escuchando su corazón dijo, sí, sí, esta flor también es para mí. Y se la puso detrás de la orejita del pingüino y se fue caminando con su flor y su huevo dorado de colores. Y se encontró un gran oso polar. Y el oso polar dijo, Perdón. Em, el oso polar le dio las gracias al pingüino por ser tan generoso y darle lo que necesitaba, que era solución a todo. Lo que no sabía el oso es que pesaba tanto el huevo y no podía llevarlo sola. Además, estaban allí en la Antártida, rodeados de hielo, y los cachorritos detrás que ya empezaban a tener un poco de hambre. Así que le dio las gracias al pingüino y en lugar de pedirle ayuda, le invitó a compartir los peces y pasaron una tarde maravillosa en la Antártida, rodeados en un agujero de esos que hacen, pescando peces y pasando la tarde con los cachorros jugando por allí y pranen algo, tomando algo. y ahí estuvieron compartiendo hasta llamaron al delfín por si quería venir también a compartir cerquita con estos lobos pequeñitos y sabiendo que este huevo mágico estaba allí, esta flor mágica que abría corazones y esta palabra mágica que había regalado el oso de las gracias, sabiendo que cuando uno dice gracias desde el corazón, las balanzas se equilibran y el amor fluye por todo el sistema. Y como esta conexión de que el oso cogió solo lo que necesitaba y agradeció aquello que ya no quería o que no quería llevar. Y por ahí pasó un pez. Y este pez, al ver todos estos animales, esta reunión de animales, dijo, Creo que soy yo, pero era un perro. ahí va, perdón, pues no, esto pasa a veces. Pues encontró un pez y el pez les dijo, hola, ¿qué tal amigos? Me voy a ir andando. Y el pez se fue porque no era su tema. A lo que llegó un perro con dos orejas y una cola muy hermosa y el perro dijo, El perro dijo, he oído que regalas huevos mágicos que dan soluciones. Yo quiero decirte que tengo una bolsa con que cumple deseos, pero solo puedes coger uno. Si quieres pingüino, te animo a que cojas uno. ¿Quieres uno? y ahí este perro sacó su saco y pudo compartir también su sabiduría, sus capacidades y todos los animales que querían podían coger este saco sabiendo que había una norma explícita. Solo se podía coger uno. Así que todos los animales aprendieron que a veces es importante poder elegir. Y cuando elegimos, las otras opciones en ese momento no son posibles. A lo mejor otro día, a lo mejor otro año, ¿sí? Y ahí aprendieron el duelo de poder decir que sí y poder decir que no. Y apareció un conejito que vino saltando a encontrarse con todos estos animalitos. Y el conejito se miró a esta panda de animales chupihuachis con poderes mágicos, con huevos
que dan soluciones, florecitas que abren el corazón y perros que tienen bolsas mágicas y dijo, wow, esta gente, cómo molan. Yo es que soy un conejito de bosque con su colita peludita y no sé yo, esta gente sí voy a estar a la altura. Y se los queda mirando y dice, yo no tengo nada que ofrecer, excepto que tengo muchas zanahorias guardadas y puedo compartir las zanahorias para los ocesnos de la mamá osa polar y echar la tarde también. ¿Queréis Y con echar la tarde este, con mis zanahorias? y con este acto de humildad, donde el conejito pudo poner en palabras aquello que podía aportar, dio permiso a todo el grupo para hablar desde aquí, sin necesidad de hacer grandes cosas, sabiendo que por el mero hecho de existir, cada animalito tenía su lugar. Y con este aprendizaje de humildad, de reconocimiento, de acoger lo que cada uno podía aportar al grupo, apareció una libélula volando por ahí. La libélula estaba un poquito enferma, tenía mucha tos y le costaba hablar. Así que decidió cuidarse mucho y escribir aquello que podía y lo otro se lo podía contar a través del movimiento de las alas. Y dijo, pero bueno, ¿cuántos animales? ¡Qué festín! ¡Qué montón de regalos! Gracias, pingüino, por este huevo mágico. Pero este huevo pesa demasiado para seguir mi vuelo. Y tengo una idea. Lo guardaré en un lugar lindo y seguro. Y siempre que lo necesite, iré a recuperarlo. Como forma de agradecimiento, ¿quieres venir conmigo a conocer un trocito de mi vuelo? Y resulta que esta mariposa que todos se veían que tenía unos puebecitos mágicos en las alas, al mover las alas fueron cayendo polvos mágicos y pudieron volar para arriba como la mariposa y ver desde lejos sus casas. Y esto les dio mucho calor en su corazón porque vieron otra posible perspectiva de las cosas. Y por ahí también estaba un gatito que les dijo a todos y a todas los animales, fijaros, yo ahora estoy en un momento que necesito cuidar de los míos. Y cuando esté disponible voy a salir para encontrarme con todos vosotros. Todo el grupo de animales le dijeron, te vemos, tienes un lugar en nuestro sistema, cuando estás y cuando no estás. Siempre tienes un lugar aquí con nosotros. Y con este calor en los corazones de todos los animales, vieron que ya empezaba a ponerse el sol y que era el momento para que cada uno de ellos se fuera a su cuevita, a su madriguera, a su casita y se despidieron sabiendo que aquello que habían vivido ya quedaba impregnado en su cuerpo. Y colorín colorado, este cuento se acaba. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Tan rápido! ¡Qué bien! Muchas gracias a todas para poder construir este cuento tan bonito y tan sistémico, ¿sí? Fijaros cómo hemos visto el primer orden del amor, cómo cada persona, cada animal tenía su lugar en este sistema, cómo hemos visto el segundo orden del amor, ¿no? Esta jerarquía de cómo iban llegando cada uno de estos animales según su momento de vida, cómo estas funciones, ¿no? que desarrollaban cada animal tenía su propia magia, su propia función y cómo hemos ido trabajando el equilibrio entre el dar y el recibir, ¿sí? Entonces, bueno, pues este era el cuento, que era mi regalo de cierre. Entonces, si os parece, ahora em, guardamos 2 minutos para que os pueda hacer como un paisaje, como un recorrido por la formación de sistémica
y después ya nos despedimos, como que cada una puede decir qué se lleva de la sesión de hoy y si quiere hacer alguna petición a Elisa, a Lara o a mí de cara al próximo año, ¿sí? Entonces, pues a ver si me sale como yo quiero. Os he preparado un mini dibujito de la formación. A ver, estas cosas a mí a veces no van tan como yo quisiera. Muy bien. Pues compartiros esto. La formación de pedagogía sistémica es una formación que está ubicada en 8 módulos. Es una formación que se puede hacer tanto en formato presencial como en formato online o formato mixto, que quiere decir que un módulo lo puedes hacer en un formato o en otro, ¿sí? Entonces aquí sí que conmigo, con la tutora de la formación, construimos la formación que encaje en cada una de vosotras. ¿Mm? Entonces parece un poco como un bar. Alguien que dice, no, pues yo el primero, el tercero y el quinto lo hago online, los otros los hago presencial. Entonces yo siempre digo que esto es como crea tu propia historia, ¿sí? Crea tu propia formación para que sea nutritiva, para que puedas estar presente, para que puedas crecer. En el primer módulo estoy yo, todo el módulo, yo como tutora, creando vínculo, creando grupo y trabajamos las bases de la pedagogía sistémica, de esta mirada sistémica, trabajando la fenomenología, trabajando todo lo que es la teoría general de sistemas, la autopoiesis, ¿sí? Todas estas bases teóricas que nos dan pilares para nuestros acompañamientos y también vamos a irlo trabajando a través de distintas herramientas como la plastilina, como el tetralema, como el dibujo, ¿sí? Entonces ya veréis que nuestra formación es una formación supervivencial que se apoya en unos conceptos teóricos muy claros y lo trabajamos a través de distintas herramientas. Yo siempre explico que para mí cuando terminamos un módulo es como que tuvierais vuestra maleta de Mary Poppins para poder sacar aquella herramienta que mejor se encaja con la otra persona y con vosotras mismas. Después viene el módulo con Felicia, donde hablaremos de las instituciones, de las tipologías, y fijaros que aquí podremos hacer un pasito para atrás para poder ver las instituciones. Y trabajaremos los órdenes del amor de Bert Hellinger y lo haremos a través de distintas herramientas como objetos, dibujos, la constelación milagro, el semáforo, es decir, vamos a ir trabajando distintas herramientas para que podáis integrar estos conceptos y que sean aplicables a vuestro día a día personal y profesional. Y el último trocito de módulo siempre vengo yo a hacer la integración, ¿sí? Porque una cosa es que lo hayáis vivido y la otra es que lo podáis digerir para acompañar en vuestro lugar de trabajo. En el tercer módulo viene Gemma Pucharcos, y nos habla sobre las tipologías de familias, nos habla de Virginia Satir, nos habla de distintos conceptos para poder entender las familias que acompañamos y poder hacer una primera aproximación de cómo cuando yo acompaño, mi familia también tiene algo que ver, ¿sí? Entonces vamos a ir hablando de los disparadores y de cómo poder acompañar desde un lugar más ordenado. ¿Mm? Y esto se va a unir, va a ser la antesala del cuarto módulo donde vamos a trabajar, a vivir los órdenes de la ayuda. Cómo encontrar un lugar sano y ordenado para poder acompañar a los otros. Porque no sé si os ha pasado alguna vez que habéis intentado dar un recurso, una idea a un niño, una niña, a un joven, a un adulto y la otra persona no lo ha tomado, ¿sí? Entonces vamos a revisar por qué la otra persona no está tomando el recurso, la idea, la herramienta que yo le estoy ofreciendo. También trabajaremos a través del cuento sistémico, también trabajaremos a través de los papeles, de los objetos, de los Playmobiles, de los muñequitos. Vamos a ir trabajando distintas técnicas para poder poner fuera lo que me está pasando adentro. Después vamos a ir al quinto módulo con Marta Albaladejo. Vamos a trabajar dos grandes temas. Por un lado, las emociones sistémicas para poder coger la fotografía de las emociones sistémicas. Hablaremos de las emociones primarias, las secundarias y las metaemociones. En las emociones secundarias ya veréis que hablaremos de las heredadas,
de las parasitarias, de las elásticas y de las compuestas. ¿M? Y vamos a ir ampliando esta imagen para poder dar herramientas a las personas para transitar las emociones. ¿M? Y Marta Albaladejo nos va a compartir su gran profesionalidad a través del coaching sistémico transaccional. ¿Sí? Vamos a ir a esto, como vais viendo, ¿eh? Vamos a ir juntando teoría con práctica. ¿Sí? Y después va a venir el módulo de Ramón Alsina, donde nos vamos a zambullir en los Playmobiles. Ya veréis que es una herramienta súper, súper potente y muy interesante. Y lo vamos a hacer a través de distintas herramientas, a través de la elección. Fijaros que muchas veces acompañamos a personas a tomar elecciones, a decidir cosas. Vamos a hablar de polaridades, de cómo integrar dos ideas opuestas en mí. Vamos a hablar de las heridas de infancia, vamos a hablar de la familia de origen, vamos a hablar de distintos temas a través de los Playmobiles. Después va a venir el módulo séptimo, donde hablaremos de la familia de origen, trabajaremos con el genograma, con esta herramienta universal tan interesante y además la usaremos a nivel proyectivo y a nivel digestivo. ¿Sí? Ya veréis que con Laura haremos todo un proceso muy, muy creativo con nuestro propio genograma para poder conectar. También trabajaremos a través de las visualizaciones, a través de la fotografía y a través de otras herramientas. Y en el octavo módulo vamos a trabajar el cierre, vamos a trabajar la despedida y el inicio. Vamos a trabajar estos dos movimientos complementarios que suceden a lo largo de nuestra vida. Y esto es aquí así como un mini resumen de la formación de pedagogía sistémica. Yo creo que con esto ya tenéis una primera fotografía. Estoy viendo que ya es la hora. Disculpad, a veces me pasa que cuando hablo de cosas, ahora no sé qué estoy haciendo, ahora, aquí. Bueno, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Si os apetece, pues hacemos un último momento de micrófono, ¿no? De cómo os vais y de si queréis hacer alguna pregunta o alguna petición. ¿Os parece? Em, Sí, quería agradecer ¿Quién por quiere este ser? momento, María, este gracias. conocimiento y conocer a todas ustedes. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ahora me tengo que ir, pero un abrazo muy fuerte. Gracias, María. Si quieres el dossier o si quieres más información, ya nos Sí. lo dices. Gracias, Y María. para Melania y Ana, que espero que se mejoren el bebé y Ana también, sí. Qué bien. Gracias, un Gracias. abrazo, chao. Chao. ¿Quién más? Pues Aina, Pues yo ya. agradecerte, como siempre, este ratito, me ha gustado mucho, así que nada, solo puedo decir gracias. Gracias. Pues Ana ya ha escrito por el grupo de WhatsApp que gracias por compartir, un placer y un abrazo. Y un abrazo. Melania me imagino que está con el bebé. Así que bueno, muchas gracias a todas por estar aquí. Un abrazo muy grande y estamos en contacto. Chao, adiós.